Muy bien, pues continuamos con la última parte de Química para Área 2 de la Guía Oficial de Politécnico 2020, con la pregunta 22, continuando con la parte 1 de esta área para Química. Nos dice la pregunta número 22, tengan su guía a la mano, ordenar los óxidos de forma descendente de acuerdo con el número de oxidación del metal, en este caso el manganeso. El manganeso tiene múltiples números de oxidación en la tabla periódica y por consiguiente también puede formar óxidos de diversas maneras. En este caso, lo más fácil primeramente para nosotros saber el orden en cómo tenemos que ponerlo, en este caso en forma descendente o de mayor a menor, va a ser por los prefijos y los sufijos que tenemos en la nomenclatura para este tipo de iones que son que tienen más de dos números de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos la terminación o el sufijo ico y oso. Mientras que en el 3 y el 4 también las terminaciones ico y oso, pero también tenemos prefijos per e hipo. De acuerdo a la nomenclatura, el número de oxidación más pequeño que se tiene aquí es el que tiene el prefijo hipo y la terminación o sufijo oso. Sí, este sería el menor. Entonces, como la pregunta nos pide ordenarlos de forma descendente, bueno, vamos a ir de mayor a menor. El mayor sería el que tenga el prefijo per y la terminación ico. Entonces, el mayor número de oxidación va a ser el óxido permangánico. Luego el que le sigue va a ser sin prefijo, igual la terminación ico, pero sin el prefijo. Entonces el óxido mangánico, que es el número 1. Luego vamos con la terminación oso únicamente, sin prefijo, el óxido manganoso. Y el que tiene el número de oxidación más pequeño de todos, como ya decía, es el que tiene el prefijo hipo e igualmente la terminación oso. De tal manera que entonces, al ordenarlos correctamente 3, 1, 2 y 4, es el inciso C. Bien, entonces se tiene que ver otra vez con nomenclatura, ¿no? Pregunta número 23, el símbolo que tenemos aquí, una flecha hacia abajo en la reacción que les representa la guía, la cual no es relevante en este momento anotarla, sino que identificas qué se maneja con este símbolo, que es un precipitado insoluble, pero para que sea un precipitado insoluble, en el medio de la reacción tiene que presentarse un estado sólido, en este caso el cloruro de plata, que es el producto que precipita y que es insoluble en el medio líquido o acuoso, pues es un sólido finalmente, una sal sólida en este caso. Esa sería la respuesta correcta, el inciso A. La pregunta número 24 nos dice el enlace, y hay que ver que el enlace se debe a la transferencia completa de uno o más electrones de un átomo a otro. Comúnmente es entre metales y no metales. Eso ocurre con el enlace iónico, que es el inciso A, ¿no? Como bien sabemos, los enlaces iónicos se llevan a cabo entre metales y no metales, con la formación de iones catión metal al anión no metal y la transferencia de electrones del metal hacia el no metal. Justamente el enlace iónico nos describe aquí. En la pregunta 25 tenemos que anotar las fórmulas químicas correspondientes a estos óxidos no metálicos. El dióxido de carbono, entonces el prefijo di nos dice que son dos átomos de óxido de oxígeno. Entonces de carbono sería dióxido de carbono, ¿no? O CO2 o anhídrido carbónico, como también se le conoce. Dióxido de nitrógeno, otra vez el prefijo di, dos átomos de oxígeno y uno de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Monóxido de carbono, el prefijo mono, que es uno, un carbono, monóxido de carbono. Y por último el monóxido de dinitrógeno, aquí el prefijo di, tenemos dos nitrógenos y un oxígeno por el prefijo mono. De esta forma, entonces al relacionar las columnas correctamente van a llegar a que es el inciso B. Ahí tendremos la respuesta correcta. Luego la pregunta número 26 nos menciona enlace en el que dos átomos formalmente cargados, o sea que tienen cargas completas, positivas o negativas, uno de forma positiva y otro negativo, como dice aquí, comparten un par electrónico, se llama, bueno, esto corresponde a lo que es el inciso A, enlace covalente coordinado. Bueno, el enlace covalente coordinado
Se presentan cargas opuestas, positivo y negativo, similar al enlace iónico, pero se comparten electrones en lugar de transferirse electrones, como ocurre en el enlace iónico. Esa es la diferencia. Siempre en los enlaces covalentes se comparten electrones, y en este caso en el coordinado presentan cargas opuestas, formalmente cargas completas, unidades completas de carga, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Esa es la característica. De todas formas, me falta hacer un video donde explique los enlaces covalentes coordinados, así como puentes de hidrógeno y otras fuerzas intermoleculares. Pregunta número 27. El enlace que presenta el NaCl, ¿no? El cloruro de sodio, que está presente en la sal de mesa, sería, bueno, como es metal sodio y no metal el cloro, es un enlace iónico, el inciso A. Enlace iónico nuevamente entre las sales. Pregunta 28. El número de oxidación de un elemento libre o de cualquier otro átomo que está sin combinar es igual. Bueno, por regla, si un elemento no se combina con ningún otro, siempre tendrá un número de oxidación de 0. No pierde ni gana electrones porque está solo. Así que entonces vamos nosotros con la pregunta número 29, que sería, en esta reacción nos piden los coeficientes estequiométricos o los coeficientes que balancean esta ecuación química para el hidróxido férrico, el ácido sulfúrico y el sulfato férrico. Para nosotros, bueno, entonces ver cuál sería la opción correcta. Entonces en ese caso vamos a tener que balancearla primeramente por el método de tanteo, que sería lo más fácil. Siempre inténtalo por tanteo. En caso de que no fuera así, pues ya se ocupa el método de redox o oxidorreducción para el balanceo. Sin embargo, pues vamos a ver aquí los elementos. Empezamos con metales, ¿no? Que es lo que se sugiere en el balanceo. El hierro o fierro, tienes un átomo aquí y aquí son 2. Así que vamos a multiplicar por 2 para que sean 1 por 2 igual a 2 átomos de fierro y esté balanceado, ¿no? 2 en reactivos y 2 en productos. Luego, no metales que no sean hidrógeno y oxígeno, el azufre. Tenemos aquí un átomo de azufre y de este lado sería 1 por 3 igual a 3. Por lo tanto, vamos del lado donde hay menos en reactivos, multiplicando 1 por 3 para que sea igual esto a 3. Y este 3 entonces va como coeficiente estequiométrico del ácido sulfúrico, que es donde se encuentra el azufre. Ya está balanceado y eso no afecta al fierro. Vamos bien hasta aquí. Ahora el hidrógeno. 3, 1 por 3 igual a 3. Por este 2 serían 6 hidrógenos. Del lado de productos, el agua tiene 2. Entonces al multiplicarlo por 3 va a ser igual a 6. Y este 3 va como coeficiente en el hidrógeno, donde está presente como agua. Y luego el oxígeno finalmente. Vamos a contar los átomos de oxígeno. 1 por 3 aquí primero. 3 por este 2 será igual a 6. Más, aquí también hay oxígeno, entonces aquí se suma, igual como dice la reacción química o la ecuación química. Y son 4 por 3, 12, más 6 igual a 18 átomos de oxígeno. Del lado de productos ya tendríamos que, de hecho, tener 18, vamos a verificarlo. 4 por 3 en el sulfato férrico, 12, más aporta el agua 3. Así que entonces esto va a ser igual a 15. Por lo tanto, nosotros tendremos que modificar este balanceo. Estamos en la pregunta 29. Por ejemplo, si nosotros aquí vamos a ver de nuevo el hidrógeno. Si es que aquí el hidrógeno me faltó contar, ¿no? Son 6 aquí y 3 por 2, 6, lo cual nos da 12. 2 por 6 tiene que ser así para que me dé 12. Entonces vamos a poner un 6. Si no estaba balanceado el hidrógeno allí. Tuve que regresar, una disculpa. Pero bueno, nos damos cuenta que no está bien porque sabemos hacer este método. Ahora sí, el agua aporta 6 por 1, 6. 12 más 6 es igual a 18 átomos de hidrógeno. Y bueno, ya queda balanceado ahora sí. Los coeficientes correspondientes a estas tres sustancias son
2, 3 y 1, que es el inciso C. Ya queda entonces por el método de tanteo, mucho cuidado al contar. Pregunta número 30. Todas son propiedades de los enlaces iónicos, excepto, pues es el inciso A, que son elementos o compuestos gaseosos. No, los compuestos iónicos son, piensa en las sales típicamente, como el cloruro de sodio, la sal de mesa o cualquier otra sal que sea la combinación metal y no metal. Tienen como características generales ser sólidos cristalinos, con conductividad eléctrica en disolución acuosa, altos puntos de fusión y ebullición, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver con fases gaseosas, entonces esa no es propiedad de enlaces iónicos o compuestos iónicos. Pregunta 31. ¿Cuál es la fórmula del anhídrido hipocloroso? Bueno, cuando nosotros hablamos de, otra vez, el prefijo hipo y la terminación oso, ¿no? Hipocloroso. Comentaba aquí con el manganeso, que es el prefijo hipo y la terminación oso, va a ser para el número de oxidación menor que pueda tener ese elemento en su compuesto. Así que cuando nosotros determinamos números de oxidación opción por opción, vamos a ver que es el inciso A, Cl2O, donde el número de oxidación que te va a dar el cloro es de más 1. Y si tú sacas el número de oxidación de las demás opciones, el inciso B, el cloro te da más 2, el C más 5 y el D más 7. Igual puedes tú intercambiar este número aquí, subíndice del oxígeno, como el número de oxidación del cloro. Y así los haces más rápido. El número de oxidación más pequeño es el inciso A, más 1. Ese es el hipocloroso. Tiene que ver otra vez con nomenclatura, números de oxidación, por eso, por enésima vez repito, tema de nomenclatura. Apréndetelo muy bien, sigue las reglas, haz ejercicios, y ahí tengo los 3 videos que abarcan todo lo que es nomenclatura para que los anotes muy bien. Vamos con la pregunta que sigue, la 32. El hidróxido de sodio, NaOH, y el hidruro de magnesio son fórmulas que corresponden a qué funciones o grupos químicos. Bueno, este es una base o hidróxido, como nos dice el inciso B, y magnesio, que es metal con hidrógeno al final, es un hidruro. Hidróxido, base e hidruro corresponde únicamente al inciso B. Entonces, directamente de memoria esto. Ya teniendo la memoria es directo, es muy fácil y ya contestas. Pregunta 33. Otra vez el HI y el HNO3 son fórmulas que corresponden a ¿qué? Bueno, hidrógeno no metal es un hidrácido, ¿verdad? Y el otro es un oxiácido, ya que tiene hidrógeno al inicio y oxígeno al final. Es un oxiácido. Entonces, hidrácido y oxiácido respectivamente es el inciso A. Otra vez, tema de nomenclatura y grupos químicos. La 34. El sodio es un metal alcalino ubicado en la familia grupo 1A de la tabla periódica, que al ponerse en contacto con el agua forma y desprende hidrógeno. Bueno, lo que hacen los metales alcalinos como el sodio, o todos los de la familia 1A, y también los de la 2A, cuando reaccionan con el agua, van a formar una base o un hidróxido. Por eso también se les llaman a estas sustancias metales alcalinos, porque van a formar una sustancia alcalina, una base o un hidróxido. En este caso, el hidróxido de sodio, el patrón de reacción que tiene el agua reacciona como HOH. Este OH se une al sodio y se libera hidrógeno en forma gaseosa de esta reacción. ¿Sí? De esta manera, entonces, sabremos que la respuesta que tenemos que buscar es el inciso B, la base, hidróxido de sodio, y listo, ¿no? De hecho, todos los metales alcalinos tienen esa propiedad, así que apréndete, eso es muy importante. Familia 1A y grupo familia 2A de la tabla periódica, con el agua forman bases o hidróxidos. Por último, vamos a resolver la pregunta 35, donde tenemos que ver qué coeficiente balancea al NO2, qué coeficiente estequiométrico va a balancearlo en esta ecuación química. Bueno, resulta que vamos a tener que plantear la ecuación química
no se va a poder balancear por el método de tanteo, de hecho ya lo estuve verificando previamente. Ahora sí, tenemos que emplear el método redox o de óxido reducción. Así que vamos a hacer una breve pausa para borrar esto y plantear la última pregunta. Así que ya tenemos aquí planteada la última pregunta de área 2 para química. La reacción que ven aquí hay que balancearla. Sin embargo, les invito a que lo intenten por el método de tanteo, a ver si lo logran. Va a ser de hecho prácticamente imposible o muy complicado hacerlo, así que si el método de tanteo falla, vamos a emplear el método redox o el método de óxido reducción. La guía dice que el coeficiente del NO2 debe ser de 2, el inciso B, pero vamos a ver cómo se obtiene esto, ¿no? El primer paso en el método del balanceo por método redox va a ser asignar números de oxidación tanto a reactivos como a productos. De esta forma, entonces, al poner los números de oxidación, el oxígeno es menos 2. Si tú haces el balanceo para que la suma algebraica de estos números te dé 0, el nitrógeno debe valer más 4. Así 4 y 2, menos 2 por 2, menos 4 más 4, 0. Aquí es más 1, el oxígeno es menos 2. Si resuelves el cloro va a ser más 1, 1 más 1, 2, menos 2, 0. El hidrógeno es 1, el oxígeno menos 2, esto también va a dar igual a 0, como siempre. Más 1, menos 2, y aquí va a ser más 5 en el caso del nitrógeno si tú lo buscas. Y luego el hidrógeno es más 1 y el cloro menos 1 en este caso, para que la suma algebraica también es 0. Una vez que ya has colocado números de oxidación, entonces vamos a ver qué elementos cambian su número de oxidación, es decir, cuál elemento se oxida y cuál se reduce. Por ejemplo, el nitrógeno está con un número de oxidación de más 4 y aquí cambia en el producto a más 5, ¿no? Entonces, el nitrógeno efectivamente cambia su número de oxidación al aumentar el número de oxidación, en este caso de 4 a 5, se oxida el elemento. ¿Qué otro elemento cambia su número de oxidación? Vamos a ver, el oxígeno no cambia, el hidrógeno tampoco, el cloro sí cambia de más 1 a menos 1. Cuando el número de oxidación disminuye, en este caso de 1 a menos 1, se reduce el elemento o gana electrones, como ya sabemos previamente en ese tema de oxidorreducción. Vamos a anotar estas reacciones que se conocen con el nombre de semirreacciones. Semirreacción de oxidación y de reducción. En el caso del nitrógeno, entonces estamos en más 4 y cambia a más 5. Y la semirreacción de reducción queda con el cloro de más 1, cambia a menos 1, ¿no? Cloro menos 1. Y vamos a ver que estas reacciones estas semirreacciones, más bien estén balanceadas tanto en masa como en carga eléctrica. En masa 1 y 1 está bien. Ahora en carga, vamos a balancear en carga la reacción, porque la carga no es la misma. Aquí es de más 4 y aquí es más 5. ¿Cómo balanceamos la carga eléctrica en una ecuación química? Mediante el uso de electrones. No tenemos otra opción que el uso de electrones. Vamos a añadir electrones del lado más positivo, en este caso del lado del producto, que es más 5, es más positivo que más 4, y la diferencia entre 4 y 5 es 1, entonces vamos a añadir un electrón para balancear la carga en este lado del producto. Mientras que en el caso del cloro, pues el más positivo es el reactivo. La diferencia ahora entre más 1 y menos 1 es de 2, así que hay que sumar 2 electrones y así se va a balancear en carga. Una carga positiva y 2 negativas, queda una negativa al igual que el lado del producto. De esta manera, entonces, el siguiente paso, ya que están balanceadas en masa y en carga las semirreacciones, vamos a tener que cancelar los electrones. Como aquí es 1 y aquí son 2, vamos a multiplicar por 2 la ecuación de arriba para que queden 2 electrones. Toda la ecuación química por 2 para que no se altere. 2 de nitrógeno 4, 2 de nitrógeno 5, más 2 por 1, 2 electrones. Y aquí, pues vamos a tener lo mismo. Así, al sumar las ecuaciones químicas se van a cancelar los electrones y vamos a anotar la suma de estas dos aquí abajo. Quedan 2 de nitrógeno
más 4 más cloro más 1. Como lado de productos, 2 de nitrógeno 5 más 1 de cloro menos 1. Estos coeficientes que quedaron aquí, 2 y 2, los vamos a anotar 2 en el caso del nitrógeno más 4, donde está su compuesto. Ahí va el 2 que nos da la respuesta. Y 2 del lado donde está el nitrógeno más 5 aquí. De esa manera, pues la ecuación ya por el método de redox, ya cumple su parte el método de redox. Finalmente lo que se hace es verificarla por el método de tanteo. Por ejemplo, el nitrógeno son 2 en reactivos y 2 en productos, está balanceado. Luego el cloro, si vamos en orden, es 1 aquí en reactivos y 1 en productos. Después del cloro siguen el hidrógeno y el oxígeno por último. El hidrógeno son 1 y 2 en el agua son 3. Aquí son 2 en el ácido nítrico y 1 en el ácido clorhídrico, 2 más 1 también son 3. Y finalmente el oxígeno, 2 por 2, 4, más 1 más 1 son 2, o sea 6 en total. Aquí 2 por 3 son 6. Entonces la ecuación química ya queda balanceada totalmente gracias al método redox o el método de óxido-reducción. De esta manera entonces vamos a tener que repasar muy bien nuestros números de oxidación, los pasos que he dado en este método redox. De cualquier manera subiré más adelante un video de química para exclusivamente ejercicios de balanceo por el método de óxido-reducción para que tengas mayores bases. Y esto nos va a dar la pauta para los temas en electroquímica más adelante. Así que entonces, si fue clara la explicación, puedes darle el pulgar arriba, compartir esta información con personas que les pueda ser útil y siempre las sugerencias para mejorar pues son bienvenidas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo video.